Buenos días, buenas tardes, acá estamos de vuelta. Hola Santi, ¿tanto tiempo? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, Coti, muy bien por suerte. Acá estamos grabando el capítulo número 16. Hoy vamos a hablar de un tema muy distinto, no de consultorio, pero sí de la guardia. Frecuente. Exacto, la intususcepción o invaginación intestinal. Qué difícil que es, ¿no? Sí, sobre todo por las múltiples formas de presentación que vamos a tratar de alcanzar a cubrir, pero no sé si vamos a cubrir todas. Y porque dependemos del ecografista un poquito. Dependemos de mucha gente, dependemos de la comunicación pediatra-cirujano, que acá tenemos un buen expertise, dependemos de la comunicación con el ecografista, dependemos de la placa, dependemos del quirófano, dependemos de tantas cosas que es difícil. Si te parece, empezamos por definirla. La invaginación intestinal es el momento en el que el intestino delgado se mete dentro de sí mismo o dentro del intestino grueso. O sea, pasa por dentro por una hiperactividad de un segmento versus la pasividad del otro, hace que el intestino delgado se introduzca dentro del intestino grueso. En el caso de la invaginación ileocecal, nosotros tenemos la válvula que va a comprimir y no va a dejar que ese intestino vuelva a su lugar natural. Entonces eso va a hacer que el intestino que queda por dentro del intestino grueso se empiece a edematizar, a producir una congestión venosa y después a comprometer la vascularización arterial y producir necrosis o perforación. Eso a lo largo del tiempo. Ahora también podemos tener lo que es la invaginación ilioileal, o sea, el segmento de intestino delgado que por una hiperactividad de un segmento se puede introducir dentro del siguiente, que es más pasivo porque estaba quieto, porque estaba inflamado, pero en general, al no tener la válvula que lo frena, va a reducirse espontáneamente. Son difíciles de diferenciar, pero lo más importante por eso es sumar lo que es la ecografía a la clínica del paciente. ¿Cuáles son las causas de la invaginación? Y habría que diferenciar entre lo que es la invaginación idiopática a lo que es la invaginación secundaria. La invaginación idiopática uno se refiere a aquella invaginación del paciente de 6 meses a 2 años, ¿sí? Que eso es un esquema arbitrario que ponemos de edad, puede ser un poquito antes, puede ser un poquito después, pero ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? El colon no está parietalizado del todo, no está fijo, entonces se mueve junto con el intestino delgado, que también se mueve, y por una hiperactividad, por una gastroenteritis, por un movimiento inmaduro del intestino, se introduce uno dentro del otro y no puede volver a salir. Entonces lo que tenemos ahí es una inmadurez del colon y por eso se da en ese periodo de edad, hasta los 2 años, porque a partir de los 2 años en general tenemos el colon parietalizado, fijo, y eso hace que no se pueda invaginar tan fácil como en las otras edades. ¿Y la secundaria? Y la secundaria es cuando tenemos un motivo que me justifica esa invaginación. El más frecuente o el más temido probablemente sea el linfoma. Pero incluso más frecuente que el linfoma son los pólipos simples, el Peutz-Jeghers, los pólipos amartomatosos de un Peutz-Jeghers, un divertículo de Meckel, los hematomas, el hematoma en el caso de un SU, el hematoma en el caso de un Jönnig-Henoch, pueden servir como pie. ¿Qué significa eso? Que hay un segmento del intestino que tiene mayor peso, que tiene una mucosa que está anclada, y la hiperactividad de un segmento del intestino va a producir que a partir de ese segmento se introduzca hacia el siguiente. Y ese sí puede ser ilioileal y que por el pólipo o por el hematoma no puedan volver hacia atrás y sí o sí tengan que ser quirúrgica. Es muy importante esta diferencia entre lo que es idiopático de lo que es secundario. ¿Por qué? Porque el idiopático lo vamos a tratar de una manera y el secundario lo vamos a tratar de otra manera, mucho más agresiva. Santi, ahora que está de moda pedir tantas ecografías, yo te quiero preguntar, ¿en qué paciente tengo que sospechar una invaginación intestinal? Muy bien, me encanta la pregunta. Hay una frase que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces no es que yo a todos los pacientes les pido ecografía intestinal y si tiene una invaginación, llamo al cirujano. Primero tengo que pensar para qué pedí esa ecografía. El paciente que está invaginado, en general, lo muestra y lo muestra claramente. Cuando vamos a dividir las patologías, las tenemos que dividir como una patología secretora o como una patología de algún tipo. Bueno, esta patología es una patología obstructiva. Como para congeniarlo con otras cosas que tengan más o menos la misma clínica, lo que vamos a tener es que a partir de un segmento del intestino, el intestino se va a obstruir. Entonces, al obstruirse, todo lo que va a estar antes de eso va a sobrar. Entonces se va a distender, va a producir mayor cantidad de líquido, va a producir vómitos que al principio pueden ser alimentarios, después pueden ser biliosos y no van a parar. Incluso en el ayuno tampoco van a parar. El paciente va a seguir con náuseas, va a seguir con vómitos, incluso hasta llegar a los vómitos fecaloides cuando
el tiempo alcance para ese tipo de lesión. Ahora, hacia distal de esta oclusión, justamente vamos a tener lo contrario. No voy a tener diarrea, no voy a tener tránsito de gases, no voy a tener ningún tipo de producción. Excepto en algunos casos donde ya tengo lesión del intestino y que se va a producir esta deposición en tipo jarabe de grosellas, mermelada de frutilla, como uno le quiera llamar, pero es una deposición gelatinosa roja, que es el sufrimiento de la mucosa intestinal que está sangrando resuma ese sangrado, va a progresar por el intestino hasta sangrar. Incluso en los peores casos uno puede llegar a ver el segmento de invaginación saliendo por el ano, que uno dice que es una invaginación o un prolapso. Hay una buena forma para diferenciar lo que es una invaginación de un prolapso, es usar un bajalenguas y ponerlo entre el esfínter anal y la invaginación. Si yo me puedo meter, quiere decir que es una invaginación, porque viene desde el colon. Si yo no me puedo meter es porque el pie de anclaje está ahí a nivel del ano. Entonces yo paso el bajalenguas y me voy a chocar contra un segmento. Entonces, si yo tengo una superficie roja en el ano, paso un bajalenguas entre el ano y esta superficie roja y entra mi bajalenguas, eso es una invaginación de larga data o que progresó a través de todo el intestino. ¿Qué puede pasar? Y si no me pasa, es un prolapso. Ahora, ¿el paciente cómo va a estar? Ya dijimos, hacia arriba, vomitando, distendido. Hacia abajo, sin diarrea, sin gases. Que puede ser que antes haya estado con esos síntomas, pero que en un momento cambió. Hubo un momento que en general es un hito que te dicen a partir de tal hora empezó con más dolor, a partir de tal hora empezó con más vómitos, a partir de tal hora no tuvo más diarrea, no tuvo más ningún tipo de exposición. Ahí uno tiene que pensar que el paciente venía con una gastroenteritis, con una hiperactividad intestinal, que puede ser que haya tenido diarrea, que puede ser que haya tenido un par de vómitos, pero que se invagina, se ocluye, empieza a vomitar más, no tiene más deposiciones y empieza con dolor intenso. Este dolor es muy intenso, tanto en la idiopática como en la secundaria. De hecho, me animaría a decir que en la secundaria duele más que en la primaria. Y en la primaria lo que más vemos es el compromiso del estado general del paciente. En general es un paciente que, como hay un espasmo vascular, se ve un efecto vagal en el paciente. Este sensorio alternante que el paciente grita y llora, patalea de los cólicos y después se desmaya, o sea, cae rendido. Eso es un efecto vasovagal. Los vasos están avisándole al cuerpo que no hay presión vascular, que hay un segmento de intestino que está sufriendo desde el punto de vista vascular, que la sangre no está llegando, entonces el sistema es como que se resetea y el paciente se apaga. Eso vendría a ser el sensorio alternante del paciente. Entonces, en los más chicos vamos a ver más sensorios alternantes, más compromisos de la frecuencia cardíaca, de la presión, pacientes más hipotensos, pacientes con más deterioro generalizado, y en los más grandes vamos a tener pacientes con mucho más dolor más intenso que empezó con un momento preciso que hasta podríamos llegar a tratar de descartar el vólvulo, con una clínica muy parecida a un vólvulo de intestino, más parecida al vólvulo de intestino que al sensorio alternante. Puede ser que un paciente grande no tenga sensorio alternante, pero sí tiene un dolor abdominal intenso, vómitos y no puede eliminar gases. El dolor es intermitente y la panza es blanda. El examen físico de la panza no te dice nada. El examen físico de la panza es una cosa que da mucho dolor de cabeza. Si el paciente está peritoneal, es que estamos tarde, ¿sí? Entonces no busquemos un paciente con dolor abdominal, reacción peritoneal. Porque si está peritoneal, quiere decir que esa asa de intestino ya se perforó. Entonces lo que tenemos que buscar es la masa. Tenemos que buscar la invaginación. Entonces en todo el marco colónico tenemos que ir palpando despacito, tratando de encontrar esa masa palpable. Yo se los digo que a todos los pacientes que llevo a quirófano y que les hago el colon por enema, les palpo la panza, a todos se les palpa. Lo que pasa es que no todos los pacientes se dejan palpar cuando están despiertos. Ya una vez que está dormido es mucho más fácil. Esa es la parte, ese es el truquito que tenemos los cirujanos. Pero ahí ya le estamos haciendo el colon por enema. Yo creo que tu pregunta va más hacia en el consultorio. ¿Cómo lo veo? Y bueno, yo palpo, como vos decís, una panza blanda, depresible, que probablemente no duela y que probablemente duela intermitentemente porque el intestino no se está moviendo todo el tiempo. El intestino se mueve por ondas que pueden durar cada 1 hora, cada 2 horas. Entonces el intestino puede tener lapsus de 1 hora o 2 horas sin dolor. Puede tener un dolor irradiado, generalizado, pero que cada 1 o 2 horas se parte de dolor. Y ese paciente tenemos que pensarlo como imaginado. Tengo el paciente que vomita,
No elimina materia fecal, no elimina gases, tiene un dolor intermitente y la panza es blanda. ¿Qué le pido? Bien, ahora es cuando realmente vale la pena haber hecho todo lo que hicimos hasta ahora. Si nosotros realmente estamos pensando que ese paciente puede estar invaginado, la respuesta del choice es pedirle una ecografía. El gold standard o lo que nos va a decir que está invaginado o no a ese paciente que tenemos toda la sospecha diagnóstica va a ser la ecografía. Ahora, no dejemos de pedir la placa, no dejemos de pedir el laboratorio, porque muchas veces pedimos la ecografía y nos olvidamos de ponerle una vía para hidratarlo, un laboratorio para hacerle un coagulograma para después cuando el cirujano lo lleve a quirófano. Entonces le pedimos una placa de abdomen, de pie y acostado, para saber ese aire, cómo está distribuido. También me puede servir en caso de o ecografías dudosas. La distribución del aire me habla mucho. Además, si tiene aire libre, ya se acabó la pregunta. Si tiene aire libre, no importa lo que sea, es quirúrgico. Si yo tengo aire debajo del diafragma derecho o izquierdo y ya lo tengo que llevar a quirófano, no importa si está invaginado o no. Está perforado, punto. Lo tengo que operar, ni siquiera le hago un colon por enema. Entonces, le hago la placa de a pie de acostado, veo la distribución de aire. Le hago la ecografía, preferentemente con gente que realmente sepa ver las ecografías, y le hago un laboratorio con un coagulograma y con un láctico, porque ese sufrimiento intestinal me aumenta el láctico y me puede producir una acidosis. Entonces eso es como para tener en cuenta dentro de lo que podría llegar a ver yo en un laboratorio como información aledaña. Probablemente la ecografía me diga además, veo una imagen en diana, veo una imagen en pseudorriñón. Pero todo lo demás, cuando no tengo la ecografía, o cuando tengo una ecografía dudosa, o cuando tengo una clínica dudosa, me hace a un diagnóstico mucho más completo. ¿A qué te referís con alguien que sepa ver bien ecografías? En primer punto, esto es una patología bien pediátrica. Entonces, los ecografistas de adultos, que muchas veces nos hacen la gamba de ayudarnos y hacer una ecografía en estos pacientes, puede ser que no tengan la expertise o la frecuencia de haber visto muchas invaginaciones intestinales. Entonces lo que nosotros tenemos que ver en la foto de la ecografía es lo que dice el libro, la imagen de pseudorriñón o en diana o en escarapela. A mí me encanta la imagen de la escarapela. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Bueno, vamos a buscar cuando uno hace un corte transversal de la invaginación, ve múltiples capas. Una capa blanca bien finita, después una negra bien ancha, después otra blanca gruesa, después otra negra, otra blanca, otra negra, otra blanca. Son 6 capas. ¿Por qué? Porque vemos la serosa, la muscular, la mucosa, eso del colon. Y adentro de eso vamos a ver la serosa, la muscular y la mucosa del intestino delgado. Y la luz probablemente ni la veamos porque está ocluido, justamente. Entonces, si nosotros vemos esas 6 capas, esa escarapela de múltiples capas, eso es un invaginado. Ahora, muchas veces, en una tiflitis, en una ileitis intensa, en la que vemos el intestino delgado con una pared muy inflamada, vemos una capa negra muy ancha, una capa blanca muy ancha, pero vemos solo esas 2 capas y vemos, parece de repente una diana, ¿sí? Una escarapela, pero una escarapela con muy pocas capas. Eso no es una invaginación. Eso puede ser, como hablábamos, una tiflitis o una ileitis o una inflamación segmentaria del intestino. Si uno pone el transductor de manera longitudinal sobre esa lesión que describíamos antes, uno va a ver una imagen como de pseudorriñón, o sea, va a ver el segmento del polo renal, de la superficie del polo renal hacia adentro, como las ve en el flanco derecho e izquierdo cuando ve el riñón. Y otra cosa es la ubicación. Si la vemos en fosiliaca derecha es bien típico, tenemos el ilion sobre el ciego. Si la vemos en epigastrio, justo arriba del estómago también, porque es del colon transverso. Si la vemos sobre el flanco izquierdo, también, porque vamos a ver parte del intestino y después nada. Pero si la vemos centroabdominal, uno tiene que sospechar que puede ser una invaginación, pero que puede ser esta otra invaginación que hablábamos antes, que es ilio-ileal. Entonces hay que constatarlo bien o compararlo bien con la clínica del paciente para ver si no es una gastroenteritis con una hiperactividad intestinal que puede ser, se produzca esta invaginación, pero que sola se desinvagine. Entonces, clínicamente el paciente no me cierra para invaginación, pero el ecografista me dijo que estaba invaginado en el centro del abdomen. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser una invaginación ilioileal que se haya desinvaginado solo. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? ¿La ecografía o el colon por enema? Ahí me tiraste un poquito. ¿Por qué? Porque la ecografía es un excelente approach a la invaginación, pero el gol estándar propiamente dicho es el colon por enema.
¿sí? Entonces, en el paciente que tiene clínica compatible, tiene ecografía compatible, le deberíamos hacer un colon por enema. En Argentina, el colon por enema lo hacemos los cirujanos. En muchas otras partes del mundo, el colon por enema lo hace el imagenólogo. Entonces, directamente se pide un colon por enema y se hace con el paciente despierto. Nosotros en Argentina, como lo hacemos los cirujanos, que nos sentimos más cómodos en el quirófano, lo hacemos con el paciente dormido en quirófano. Y como es un paciente que está ocluido y el riesgo de vómitos es bastante importante, siempre el paciente va a estar intubado. Entonces es una anestesia general. Le ponemos una sonda en la cola del paciente y le hacemos diferentes tipos de colon por enema. Ahora, ¿cuál es el mejor colon por enema? Eso se puede discutir y podemos hacer un congreso de cirujanos y cada uno te va a dar su punto de vista. La realidad es que el mejor colon por enema es el que mejor te sale a vos. Es el que mejor le sale a cada cirujano. ¿Por qué? Porque hay un grupo de cirujanos en China que hacen colon por enema con ecografía. En lugar de hacer radioscopía, usan agua y ecografía y siguen la cabeza de invaginación y tienen excelentes resultados y además no irradian al paciente. Eso se podría decir que es el mejor colon por enema, pero la realidad es que la técnica es muy dificultosa. Uno tiene que tener una muy buena mano para hacer esa ecografía y para poder seguir esa imagen y no quedarse con dudas. Entonces, no siempre es reproducible. Yo, por ejemplo, no uso esa técnica. Una segunda técnica muy útil es hacerlo con aire, con radioscopía y poner una sonda con un manómetro, con una perita de presión que vaya introduciendo aire a ese recto y uno sigue la columna de aire y va viendo cómo se desinvagina. Uno tiene que tener experiencia viendo la columna de aire porque no se ve tan fácilmente y uno tiene que tener todo el sistema armado. Muchas veces en los centros que tienen residencia, como en el Italiano, como en el Casa Cuna, como en el Posadas, lo pueden tener armado. Pero en muchas clínicas privadas no se tiene armado porque no hay un set que se venda para hacer el colon por enema con aire. Entonces, en las clínicas privadas muchas veces lo que se hace es usar las técnicas de repente más antiguas, pero que también funcionan muy bien. O sea, los colon por enema con bario o los colon por enema con contraste hidrosoluble. Todos tienen sus pros y sus contras. El bario es muy efectivo a la hora de desinvaginar, porque al ser más espeso desinvagina mejor, pero si se perforara el paciente o si el paciente tuviera riesgo de perforación, deja un tatuaje a nivel del peritoneo que dura durante el tiempo. Y por el otro lado, el contraste hidrosoluble puede ser osmóticamente muy activo y producir que ese colon que ya está irritado produzca una mayor irritación y produzca una diarrea más intensa o incluso si estuviera perforado una peritonitis química a nivel del peritoneo. Pero la realidad es que siempre la primera premisa es tratar de no perforar. Por suerte, toco madera, a mí no me pasó, lo que no quiere decir que no me vaya a pasar, lo que no quiere decir que yo no haya hecho nada distinto. O sea, nosotros hacemos en mi práctica o con bario o con contraste hidrosoluble, se usa un Baxter con esta solución ya preparada, tibia, a 3 metros de altura durante 3 minutos y se intenta desinvaginar. Si no se puede a los 3 minutos, se frena y se saca la presión justamente para disminuir. Se esperan 3 minutos más y se vuelve a hacer el intento. Así se hacen 3 intentos y si al tercer intento no se pudo desinvaginar, simplemente hacemos la conversión a la cirugía abierta. Entonces, el colon por enema, además de ser el gold standard de diagnóstico, es terapéutico. ¿Por qué? Porque esta presión que uno va introduciendo dentro del colon va empujando esta cabeza a la invaginación hasta lograr desinvaginarlo por completo. Y la desinvaginación por completo, uno dice que está desinvaginado por completo cuando el contraste puede pasar al intestino delgado. Si el contraste pasa al intestino delgado, se acabó, no está más invaginado. Si el contraste se queda en la válvula ileocecal, ahí tenemos dos problemas. O sigue invaginado o tiene una válvula continente y edematizada, que son muy difíciles de diferenciar una de otra. Y ahí tenemos diferentes técnicas. O lo opero para asegurarme, o espero 6 horas y le hago un nuevo colon por enema. Y si a las 6 horas puedo pasar, bueno, simplemente era la válvula edematizada. En el caso de que decidas hacer cirugía, ¿sería laparoscópica? ¿Sería abierta? Y ahí nos metimos en otro lío de vuelta. Podría ser cualquiera de las dos. Hoy en día en Argentina lo que se hace es una incisión transversa del lado derecho, infraumbilical, buscando el ciego. Se realiza una maniobra de ordeñamiento sobre el colon, produciendo una desinvaginación y retirando el intestino delgado que se encontraba dentro del ciego y el colon ascendente.
Ahora, hace ya varios años se está intentando, se están realizando en múltiples centros, múltiples experiencias de laparoscopía que están demostrando eficientes y seguras. Se ponen 3 trócares, un trócar umbilical, un trócar en el hipocondrio derecho y un trócar suprapúbico, y lo que buscamos es desinvaginarlo. Y muchas veces lo que estamos haciendo hoy en día es una técnica combinada. Hacemos el colon por enema y lo acompañamos por vía laparoscópica a ese segmento de intestino para lograr la desinvaginación por vía laparoscópica, tratando de evitar la incisión sobre el abdomen, que obviamente va a producir mayor dolor, mayor tiempo de internación y obviamente una cosmiasis distinta y diferente. ¿A cuántos pacientes que les haces colon por enema terminas necesitando hacer la cirugía? La verdad que por suerte es muy poco y cada vez es menos. Cuanto menos tiempo tenga, mejor. Si el paciente tiene más de 24 horas, y probablemente lo vas a tener que operar casi seguro. Si el paciente tiene de 6 a 12 horas, el índice de cirugía va a ser menor al 5%. Si el paciente tiene de 12 a 24 horas, el índice de cirugía va a ser alrededor del 10%. O sea, en general, 1 de cada 10 pacientes va a necesitar alguna de las técnicas quirúrgicas. Y eso también va a depender del tiempo de internación. ¿Por qué? Porque si yo le hago un colon por enema y lo desinvagino, ese paciente se podría ir a las 4 horas a la casa. Antes lo que se hacía era una internación por 48 horas y se lo observaba y se le probaba la dieta bioral. Hoy en día la mayoría de los trabajos internacionales lo que proponen es dejarlo 4 horas. Si el paciente no presenta nuevos síntomas, cambia la sintomatología, le das de comer y si tolera se va a la casa. A menos que no viva en el radio del hospital. Si vive lejos del hospital, si tiene un mal acceso a la medicina, se puede quedar internado hasta el día siguiente o es recomendable que se quede internado hasta el día siguiente. Pero la realidad es que la mayoría de las veces se le da el alta a las 4 horas con un índice de reinternación muy bajo. ¿Y el que operaste? Y el que operé depende de la técnica que haya usado. La técnica abierta en general se queda internado por lo menos 5 días. Y la técnica laparoscópica probablemente a las 48 horas ya se esté yendo a la casa. ¿Y qué pasa con la recurrencia? La recurrencia también es otro tema discutido. Antes se hablaba de una recurrencia del 20 al 50%. Hoy los metaanálisis están demostrando que no es tan así. Que el índice de recurrencia probablemente esté más cerca del 3 al 15% que a ese 50% que alguna vez dijimos. Qué difícil, Santi, el diagnóstico de la invaginación intestinal. Sí, resumen intenso, pero creo que cuanto más lo hablemos, más nos vamos a poner de acuerdo. Acordate que podés escuchar nuestros podcasts en Spotify, en YouTube y en eBooks. Nos podés seguir en redes sociales como @grupo de cirugía pediátrica, @gajos del oficio. Y si no tenés la página web, www.cirujanopediatra.com.ar. Toca seguir, así te llegan nuestros próximos capítulos. Bueno, muchas gracias, Coti, por esta reunión. Y este podcast lo podés escuchar mientras estás afuera de la habitación esperando a ver si el paciente elimina gases. O mientras que estás en la fila del teatro esperando a la película de los Minions. Porque el conocimiento va con vos.